Bueno, buenos días, hermanos. Es un gozo estar con ustedes nuevamente. Y esta mañana quiero que veamos lo que Dios nos dice en su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la Escritura: el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Desde ahora os digo que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que me reciba a mí, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esa es palabra de Dios. Oremos juntos. Padre Celestial, confesamos que sin tu ayuda, sin la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, nada podemos hacer. No podemos entender esta palabra ni podemos aplicarla a nuestras vidas. Así que, Señor, ten compasión de nosotros, llénanos con tu Espíritu, Señor, y que Cristo sea glorificado por medio de nuestra respuesta a tu palabra. En nombre de Él oramos. Amén. Bueno, muchas personas dicen que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Es cierto eso?
Bueno, sea o no sea cierto, es una afirmación que es fácil de aceptar. No sé si han visto las noticias últimamente, pero hemos escuchado mucho acerca de personas en posiciones de poder, de autoridad, usando su autoridad, usando su poder para abusar a otros. Particularmente hombres en posiciones como jefes sobre mujeres, acosándolas, usando su autoridad para sacar provecho. Entonces, para nosotros es fácil aceptar esta afirmación de que el poder corrompe, porque lo hemos visto. Tenemos sospechas en cuanto a la autoridad. Ahora bien, el abuso del poder no es algo nuevo, no es algo que simplemente hemos visto en las noticias últimamente, sino que es algo que se ha visto a lo largo de toda la historia humana. Reyes, dictadores, presidentes, jefes, esposos, parientes, pastores, sacerdotes. El abuso de autoridad, de posición y de poder es una epidemia en la raza humana. Todos nosotros, en una u otra manera, usamos nuestra autoridad egoístamente. Abusamos de nuestra autoridad y abusamos a otros con nuestra autoridad. El padre que usa fuerza excesiva al disciplinar a sus hijos, el empleador que trata injustamente a sus empleados, el hermano mayor que controla todos los movimientos de sus hermanos pequeños cuando los padres no están. El abuso de poder y de autoridad es algo que está presente en todos nosotros. Danos poder y lo vamos a abusar. Entonces, si el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿cuál es la solución? ¿Hay alguna solución? ¿La anarquía? ¿La democracia? Bueno, la historia de la humanidad también muestra que la anarquía, la democracia y cualquier modelo de autoridad humana falla, es un fracaso. Y todos nosotros contribuimos a ese fracaso. Bueno, en el pasaje que recién leímos, Jesús habla o nos enseña acerca de la autoridad. ¿Qué exactamente nos quiere enseñar Jesús acerca de la autoridad en las relaciones humanas? Bueno, examinemos este pasaje juntos. Y si notaron, este pasaje tiene un poquito de narrativa, tiene diálogo, tiene comentarios del narrador. Así que podríamos enfocarnos en varias cosas en este pasaje. Pero lo que quiero que hagamos esta mañana es que nos enfoquemos en lo que Jesús hace y en lo que Jesús dice. ¿Okay? Lo que Jesús hace y en lo que Jesús dice. Así que no vamos a cubrir todos los detalles, pero lo que Jesús hace y lo que Jesús dice. Y quiero que veamos tres cosas particulares. Y estos son mis 3 puntos, si es que ustedes toman apuntes o quieren entender la estructura de lo que estoy diciendo. Es, primero, lo que Jesús hace. Lo segundo es lo que Jesús manda. Y lo tercero es el porqué de esas cosas. Lo que Jesús hace, lo que Jesús manda y el porqué de esas cosas. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Veamos entonces primero lo que Jesús hace. La escena que tenemos aquí en Juan 13 sucede cerca de Jerusalén, cuando Jesús está celebrando la cena de la Pascua con sus discípulos, con los apóstoles. Y si ustedes se acuerdan, la Pascua era una conmemoración del rescate que Dios hizo de Israel cuando lo sacó de Egipto.
particularmente cuando lo hizo al herir a los primogénitos de toda la tierra de Egipto, excepto aquellos que estaban marcados en sus casas con la sangre del cordero. Y eso está en Éxodo 12, si es que quieres ir a verlo más tarde. Es en medio de esta celebración de la Pascua, dice el versículo 4, que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora bien, lo que Jesús hace aquí es un poquito extraño para nosotros. Creo que no hay equivalente en el mundo moderno para nosotros, al menos en el mundo en que nosotros vivimos. Cuando nosotros vamos a una fiesta, a una celebración, a la casa de alguien, es normal, por lo menos en mi casa es normal que los invitados se saquen los zapatos para no ensuciar la alfombra. Pero no es normal que el anfitrión de una fiesta le quite los calcetines a los invitados y empiece a lavarle los pies. Sería un poco incómodo, ¿no? Incluso sería un poquito ofensivo, porque estaría sugiriendo que nuestros pies huelen mal, que están hediondos. Pero tenemos que recordar que en el mundo antiguo, en el mundo en donde se basa la Biblia, mucho ha cambiado desde ese tiempo. Hoy en día tenemos muchos medios de transporte privados y públicos, pero en ese entonces el medio de transporte principal era caminar. ¿Lo pueden creer, mis amigos de Northern Virginia? Que la gente caminaba en el pasado. Bueno, y los caminos no eran pavimentados, sino que eran disparejos y sucios, y eran compartidos tanto por los humanos como por los animales. Y el calzado más común, si es que la gente tenía los medios económicos para conseguirlo, eran las sandalias. Si tenemos eso en mente, no es difícil imaginarnos que incluso si la gente se tomaba un baño antes de ir a una fiesta, al momento de llegar a la fiesta ya los pies estaban hediondos, sucios. Y es por eso que en ocasiones sociales, como en la Pascua, se procuraba tener lavamiento de pies para los invitados. Era una manera de refrescar a los invitados y de hacer que la fiesta fuera más agradable para todos, en especial porque las mesas eran bajas y todos se reclinaban sobre la mesa, entonces los pies estaban cerca de las caras de los otros invitados. Así que eso lo hacía más agradable para todos. Entonces, el lavamiento de pies es algo extraño para nosotros, pero no para ellos en ese tiempo. Aunque sí lo fue para Pedro, uno de los discípulos de Jesús, pero por una razón muy diferente. Mira lo que dice Jesús, lo que Pedro le dice a Jesús en el versículo 6. Dice, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y luego en el versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Primero le dice Señor y después le da órdenes. Pero la pregunta es, ¿por qué Pedro se queja y rehúsa aceptar este gesto tan amable de parte de Jesús? Bueno, lo que pasa es que el lavamiento de pies normalmente lo hacían los esclavos o los siervos. De hecho, lavarle los pies a otra persona se consideraba una de las cosas más indignas, una de las tareas más indignas en ese tiempo. Y usualmente estaban reservadas simplemente para los siervos y el siervo con el rango más bajo en la casa. De hecho, algunos historiadores dicen que estaba reservado solamente para los siervos gentiles, porque así se preservaba la dignidad del pueblo judío. O sea, solamente los que no eran judíos llevaban a cabo esta tarea. Y si pensamos, hay situaciones similares
a esto en nuestras vidas. Hay trabajos sucios que muchos estadounidenses de aquí no están dispuestos a hacer. Y los únicos que están dispuestos a hacerlo, muchas veces por necesidad, son los inmigrantes. Algo así es lo que vemos aquí. Así que Pedro habría esperado que un siervo le lavara los pies, pero no que Jesús le lavara los pies. Pedro lo llama Señor. Es interesante aquí que Pedro parece entender algo, a pesar de que en otros lugares nos damos cuenta que Pedro no entiende nada, pero aquí él sí entiende algo, una verdad acerca de Jesús. Lo que Pedro entiende es que Jesús no es cualquier persona. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios encarnado. Como dice el Evangelio de Juan más temprano, dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces no es cualquier tipo. Pedro se ha ido dando cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. A veces nosotros vemos en la televisión o escuchamos en las noticias acerca de millonarios o celebridades que van a algún lugar a hacer obras de caridad. Algunos lo hacen simplemente porque son generosos, pero otros lo hacen para captar la atención de los medios sociales. Como sea, nos sorprende ver a alguien de un alto estatus que haga una tarea tan baja. Entonces, Pedro no esperaba que el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, hiciera esta tarea tan indigna. Pedro está confundido. Pedro está en shock. El versículo 7 dice, lo que yo hago, le dice Jesús, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y luego, como es típico de Pedro, dice, Señor, no solo mis pies, sino las manos y la cabeza. Bueno, más adelante pensaremos un poquito más acerca de lo que Jesús y Pedro dicen aquí. Pero por ahora simplemente lo que debemos notar es la manera en la que Jesús usa su posición, su poder, su autoridad. Ciertamente Él es el Hijo de Dios, el que tiene el rango más alto, el invitado de más honor, el centro de la fiesta. Y a pesar de eso, Él actúa como siervo de todos los que están presentes, incluso de Judas, quien lo iba a traicionar unos minutos después. Jesús usa su autoridad para servir a sus discípulos. Eso es lo que nos dicen estos primeros versículos. Jesús usa su autoridad para servir a sus discípulos. Pero Jesús no solamente hace algo, Él también manda algo. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos 12 al 15. Versículo 12 dice, así que, después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estos versículos parecen bastante fáciles de entender. Tal como Jesús les lavó los pies a sus discípulos, así también los discípulos deben lavarse los pies los unos a otros.
Ahora bien, algunas tradiciones cristianas han tomado estas palabras de Jesús en la manera que nosotros tomamos, por ejemplo, el bautismo y la Santa Cena. Es decir, han tomado esta instrucción de Jesús como una celebración o un ritual que debe ser practicado frecuentemente en la vida de la iglesia. Sin embargo, es interesante que en el resto del Nuevo Testamento encontramos ejemplos en donde la iglesia se reúne a celebrar el bautismo y a celebrar la Cena del Señor, pero no encontramos ejemplos de lavamiento de pies. Así que por más significativo y por más hermoso que sea para algunas personas, parece claro que lo que Jesús tenía en mente aquí no era un lavamiento de pies literal, sino un ejemplo. Eso es lo que dice en el versículo 15. Jesús les ha dado un ejemplo. Lo que Jesús tiene en mente aquí, más bien, es que los discípulos deben practicar un servicio mutuo, particularmente un servicio que desafía los estándares del mundo. En otro lugar de la Biblia, Jesús dice: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad». Pero esto es lo que le dice a sus discípulos: «Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». Y también el apóstol Pablo le dice la misma idea a la iglesia en Filipo. Le dice en Filipenses 2, «Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad», mira lo que dice aquí, «estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás». Notemos nuevamente en el versículo 13 de Juan, mira lo que Jesús dice. Dice: «Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Lo que Jesús está haciendo aquí no es destruir el concepto de la autoridad. Jesús no está diciendo que hay que tener anarquía. Al contrario, Jesús transforma el concepto de la autoridad, la redefine. Jesús usa su autoridad para mandar a sus discípulos al servicio mutuo. Jesús usa su autoridad para mandar a sus discípulos al servicio mutuo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los discípulos deben usar su autoridad no para beneficio propio, sino para el beneficio de los demás. Versículo 16 dice: «El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió». Si el Señor nos sirvió y nos mandó a servir, nosotros debemos seguir sus pasos. Este fue el mandamiento de Jesús para sus discípulos en ese entonces, y ese mismo mandamiento es para nosotros hoy, como discípulos de Jesús. ¿Cómo podemos obedecer este mandamiento entonces? ¿Cómo podemos usar nuestra autoridad para el beneficio de otros? Bueno, la Biblia nos da varios ejemplos. Por ejemplo, en Efesios 5, Pablo llama a los maridos, como líderes de sus hogares, a usar su autoridad para el beneficio de sus esposas. Dice, en el capítulo 5, 25, dice: «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». Es bien diferente a lo que el mundo nos dice de cómo debemos usar nuestra autoridad. Pedro también, en su carta, llama a los pastores de la iglesia a usar su autoridad
como líderes para el beneficio de la congregación. Dice, en el capítulo 5, dice, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, Jesús le habla a los maridos y también le habla a los pastores. ¿Qué pasa con el resto de nosotros? Bueno, la mayoría de nosotros, en una u otra manera, tenemos posiciones de autoridad. Quizás tú eres un marido o una esposa, o un padre, o una madre, o un hermano mayor. Quizás tú eres el jefe de una compañía. Quizás tú eres un político. Quizás tú eres un policía o un oficial del ejército. Quizás tú eres un doctor, un abogado, profesor. Quizás tú eres pastor o diácono o miembro de la iglesia. Todas esas son posiciones de autoridad en un sentido. Todos tenemos autoridad. La pregunta es entonces, ¿cómo la estamos utilizando? ¿Cómo la estamos utilizando en el hogar, en el trabajo, en la iglesia? Ahora bien, yo sé por experiencia propia que muchas veces no estoy al tanto de mi propio comportamiento. Y que cuando estoy al tanto de mi comportamiento, tiendo a evaluarme más positivamente de lo que debiera. Así que quizás, en vez de simplemente hacernos las preguntas a nosotros mismos, ¿estoy ocupando mi autoridad bien? Quizás lo mejor sería preguntarle a los demás cómo estamos utilizando nuestra autoridad. Si le preguntaras a gente que te conoce, ¿cómo te describiría? ¿Como alguien que usa la autoridad para el beneficio de otros o para su propio beneficio? ¿Qué tal si le preguntáramos a Dios? El Dios que lo ve todo. ¿Cómo describiría la manera en que estás usando tu autoridad? Hermanos y hermanas, los animo a tomar un tiempo esta tarde o esta semana a orar y a reflexionar sobre estas cosas. Y más que todo te animo a que hables con los que están alrededor tuyo, que les preguntes, que sean honestos contigo. ¿Cómo estás usando tu autoridad? Quizás no te guste lo que vayas a escuchar, pero el Señor lo puede utilizar para hacerte crecer y para el beneficio de los que te rodean. Así que no nos quedemos simplemente en la idea, sino que vayamos y apliquemos esto. Jesús lava los pies de sus discípulos y Jesús les manda a sus discípulos que sigan su ejemplo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el porqué de estas cosas que Jesús hace y de que Jesús manda? Y eso es lo que vemos a continuación. Esta es la tercera parte, el porqué de estas cosas. Y al examinar este pasaje, nos damos cuenta que el porqué es doble. Entonces, vamos a examinar esas dos cosas. El primer porqué tiene que ver con lo que Jesús sabía. Mira lo que dice el narrador al principio del pasaje. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, y después en el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos,
¿Qué significa esto? Bueno, el Evangelio de Juan, cuando utiliza esta idea de la hora de Jesús, normalmente se refiere al propósito principal de la venida de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, vino a cumplir una misión. Jesús vino a ser nuestro Maestro y Jesús vino a ser nuestro ejemplo. Pero en el nivel más fundamental, Jesús vino a ser nuestro Salvador. Lo que pasa es que el problema fundamental que tú y yo tenemos no es que ocupamos nuestra autoridad mal, no es que abusamos de nuestra autoridad. Eso es simplemente un síntoma del problema real. El problema real es nuestro pecado. El problema real es nuestra rebelión contra Dios. Dios nos hizo a ti, a mí, a todos, para reflejar su imagen y semejanza, para ser mayordomos en el mundo, para vivir bajo su autoridad. Pero en vez de hacer eso, en vez de vivir bajo su autoridad, nosotros hemos querido usurpar la autoridad de Dios, rechazarlo como nuestro rey y hacernos reyes a nosotros mismos. Dios nos dio autoridad para honrarlo a Él, para servir a las otras criaturas, pero nosotros hemos usado la autoridad egoístamente para nuestro beneficio, como un arma contra otros. Por eso la Biblia dice que estamos bajo la santa ira de Dios. Nos hemos corrompido. Ante Dios somos culpables, somos sucios, somos impuros. No es el poder lo que nos corrompe. Lo que nos corrompe es el pecado, nuestra rebelión contra Dios. Mira la manera en que se usa la autoridad hoy en día en el mundo para diseñar leyes injustas, leyes inmorales, para hacer que los ricos sean más ricos y para que los pobres se mantengan pobres, para oprimir a los que difieren en sus opiniones o en sus ideas, para justificar la brutalidad, para demandar favores sexuales. Pero este problema no está solamente allá afuera en el mundo. El problema está aquí, adentro de nosotros. Porque nosotros mismos usamos la autoridad, abusamos de la autoridad para conseguir lo que queremos, para dar rienda suelta a nuestros deseos, a nuestra rabia. Hermanos, esta es la razón por la cual Jesús vino al mundo, para lidiar con nuestra culpa y con nuestra corrupción. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo al morir en la cruz, en nuestro lugar, tal como un cordero de Pascua. A eso se refería Jesús cuando habló de su hora. Su hora era el momento en el que Él iba a recibir el juicio de Dios en nuestro lugar. Era el momento de su crucifixión, de su muerte. Porque en la cruz Jesús tomó la ira de Dios por nuestro pecado. El profeta Isaías mucho antes lo dijo, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de Dios cayó sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Esa es la limpieza que nosotros necesitamos. Esa es la limpieza que el lavamiento de pies simbolizaba. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Jesús realmente estaba hablando de su muerte en la cruz. Jesús sabía que su hora había llegado. Pero Jesús también sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos.
Al final de Mateo también hay una expresión similar de parte del Señor Jesús. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene autoridad, tiene poder, tiene potestad sobre todas las cosas. El cielo, la tierra, lo visible, lo invisible. Jesús tiene poder absoluto. Pero su poder no lo corrompe. Jesús sabía que su hora había llegado, pero Él nunca perdió control de la situación. Siempre Él estuvo confiado en el plan de salvación que tenía. Y Él siempre supo que después de sus sufrimientos vendría gloria para Él y también para todos los suyos. Eso es lo que Jesús sabía. Pero también hay otro porqué, y esto es lo último que vamos a ver esta mañana, hermanos. El segundo porqué tiene que ver con el amor de Jesús. Mira lo que dice el versículo, al final del versículo 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo que motivó a Jesús a venir a este mundo, a hacerse hombre, a caminar por este mundo, a rodearse de pecadores, fue el amor por esos pecadores. El Evangelio de Juan lo dice también en el capítulo 3, versículo 16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La muerte de Jesús es la demostración más clara del amor de Dios, un amor que va hasta el fin. Pablo dice en Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo usó Jesús su autoridad? Voy a usar las palabras de Jesús mismo. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús usó su autoridad para salvarnos. Entonces, hermanos, este pasaje nos enseña cómo Jesús nos enseña cómo quiere que usemos nuestra autoridad. Pero no debemos irnos de aquí solamente pensando en lo que nosotros debemos hacer. Al contrario, debemos salir de aquí recordando primero lo que Él hizo por nosotros. Solamente cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros podemos salir de aquí e imitarlo, obedecer sus mandamientos. El versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Si conocemos el amor de Dios, podremos entonces demostrar el amor de Dios. ¿Pero qué es lo que necesitamos? Necesitamos ser lavados. ¿Has sido lavado de tus pecados? Si has sido lavado de tus pecados, este pasaje te anima, te estimula, te recuerda lo que Jesús ha hecho por ti y te llama a seguirlo con toda tu vida. Oremos, hermanos.